¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este episodio 7 de Haciendo Ciudad, en esta ocasión con el profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, el doctor Daniel Añorbe, a quien le doy la bienvenida y le agradezco que esté conmigo. Muchísimas gracias. Muy buenos días, Rodrigo. Gracias por invitarme. Pues les comparto que el doctor Añorbe es licenciado en Relaciones Internacionales, maestro en Ciencias Políticas y doctor en Ciencias Políticas y Sociales, egresado de la UNAM, y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 1, docente de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato y coordinador de la maestría en Análisis Político. Invité al doctor porque durante unos meses, desde que asumimos la presidencia de esta Comisión de Cultura, Relaciones Internacionales, Deporte, Educación y Recreación, pues hemos venido ya trabajando para buscar construir un puente entre la parte de investigación y docencia con el ejercicio y la toma de decisiones de la vida pública, política municipal desde esta comisión. Y bueno, como tengo esta responsabilidad de presidir, pues siempre es importante documentar, investigar y conocer un poco de los antecedentes que existen para el futuro y para la toma de decisiones, como comentaba hace un momento. El doctor es coautor de este libro, Guanajuato y sus ciudades hermanas, la actividad paradiplomática de Guanajuato Capital a través de sus hermanamientos, junto con Fernando Díaz Pérez. Y bueno, pues utilizando este libro para detonar la conversación, le quiero compartir que encontré una cita del profesor Manuel Castells que refiere que en esta época de la globalización es el momento de las ciudades. Para iniciar entonces con esta plática, doctor, ¿cómo entender este concepto de paradiplomacia? Sí, muchísimas gracias, Rodrigo. Mencionas precisamente esta cita importante de Manuel Castells, de que se trata del momento de las ciudades a través de la globalización. Yo diría que no nada más es la cuestión del comercio internacional y de la actividad económica a nivel planetario, sino también coincide con un proceso de democratización del mundo hacia la última década, ¿verdad?, o la última década y media del siglo XX. Llega un momento en el cual, con el ingreso de muchos países, sobre todo en América Latina y en el espacio postsoviético, los procesos de democratización a nivel mundial, tenemos que las administraciones dejan de ser monolíticas, ¿no? En este país, como en gran parte de América Latina, durante mucho tiempo pues existía un solo partido, y el partido dirigía normalmente o estaba a cargo de la administración federal, estatal y muchas veces de las municipales. En la actualidad, prácticamente en cualquier lugar del mundo que veamos, podemos ver que a lo mejor existe un partido en el gobierno federal, un abanico, una multiplicidad de partidos en las administraciones estatales, y todavía más complejo el mapa o los colores en las administraciones municipales, lo cual lleva a que en muchas ocasiones la agenda federal no sea igual a la agenda estatal y mucho menos a las administraciones municipales. Si a esto agregamos el crecimiento, la detonación de los acuerdos de libre comercio o uniones aduaneras, etcétera, alrededor del mundo, podemos ver que la época en la cual el Estado-nación, desde una manera monolítica, tenía este monopolio de las relaciones internacionales y los contactos con el mundo, ha desaparecido, ¿no? Y creo que esto es de alguna manera lo que habla Manuel Castells con la idea de que las ciudades son los nuevos centros, ¿verdad?, de poder, y los nuevos centros también de alguna manera de actividad económica alrededor del mundo. En muchas ocasiones ya no nada más decimos que cierto país es una potencia, sino hablamos de estas ciudades globales, de estas megaciudades que llegan a ser nodos importantes de poder, sin que necesariamente el país en su conjunto lo llegue a hacer. Creo que por ahí va la idea de Manuel Castells. Ahora, ¿a qué hace referencia el concepto de paradiplomacia? Cuando vemos que el Estado-nación ya no detenta este monopolio, tenemos que encontrar un concepto paralelo precisamente a la diplomacia tradicional que estaba encasillada dentro de las administraciones nacionales. Y de ahí surge que todas estas relaciones que tienen los gobiernos subnacionales se convierten en formas de hacer diplomacia paralelas a las que lleva a cabo el gobierno federal.
En el caso de México, desde 1992 tenemos la ley sobre celebración de tratados, en la cual se reconoce que, si bien es cierto, la política exterior, digamos, la conducción de la política exterior sigue residiendo en el Ejecutivo Federal, ya los gobiernos municipales y estatales también tienen esta posibilidad de llevar a cabo una serie de acuerdos o negociaciones que no son tratados internacionales, no son convenciones, y se les llama acuerdos interinstitucionales de manera genérica. No sé si con esto respondo más o menos esta idea de dónde viene el concepto de paradiplomacia y cuál es su utilidad, ¿no? Hablando específicamente de nuestra ciudad, platicábamos fuera de cámara que como parte de la investigación que llevaron para poder construir este libro, ustedes tuvieron acceso al archivo y se fueron a buscar todas las actas de ayuntamiento donde se firmó algún hermanamiento. Me parece que Guanajuato tiene 33 acuerdos que se han firmado hasta este momento. ¿Cuáles considera usted que son las principales áreas de oportunidad que tenemos para que estos 36 convenios que actualmente ya existen detonen en verdaderos beneficios para los habitantes, que sería, yo creo, el fin último de la firma de un acuerdo de hermanamiento? Algo que hemos venido trabajando y documentando con el doctor Fernando Díaz Pérez, ¿verdad?, coautor del libro y en realidad socio de todos los proyectos que tenemos desde la Universidad de Guanajuato, es una fórmula muy sencilla, Rodrigo. Pensamos que el VFR, que nosotros llamamos como metodología, es lo que puede rescatar o puede revitalizar estos acuerdos de hermanamiento, porque fuera del acuerdo de hermanamiento con Ashton, al parecer los otros 32 acuerdos o bien viven en el olvido dentro de la administración municipal y dentro de la ciudadanía, o bien tienen resultados pero de manera muy intermitente, ¿no?, al grado de cuestionar si realmente existen más allá del papel. Pensamos que lo que se requiere en primer momento es darles visibilidad. Una de las cosas que hemos planteado en el libro, pero también lo hemos planteado a través de capacitaciones que hoy tenemos, sobre todo a través de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional de Guanajuato, dentro del Gobierno del Estado, y que van a conocer pronto los 46 municipios a través de un manual de hermanamientos que empieza con un diagnóstico de la situación existente, es darle visibilidad a los hermanamientos. Una de las cosas que planteamos es que haya alguna plaza o alguna calle con el nombre de ciudades hermanas. Esto sería algo importante, que exista algún museo municipal, o bien que los municipios se integren al Museo Virtual de Ciudades Hermanas que tenemos en la Universidad de Guanajuato. Y aquí te comparto que ya tenemos creado el micrositio desde finales de 2021, el micrositio del Estado de Guanajuato. Actualmente ya tenemos a 4 ciudades de Guanajuato dentro del micrositio para el Estado de Guanajuato, y ahí vamos documentando información cultural, información en materia de gestión de la ciudad, que le puede dar realce a las cosas que se pueden llevar a cabo en las diferentes ciudades. El segundo componente es el de la funcionalidad, es decir, ¿para qué sirven los acuerdos de hermanamiento? Más allá de la cuestión del papel y la cuestión de fotografías, en la cual un alcalde visita otra ciudad o recibe a una comitiva de otra ciudad, decir, ¿en qué nos puede ayudar este acuerdo de hermanamiento de manera concreta a la ciudadanía, no nada más a las élites políticas? Te doy un ejemplo. En el año 2018, nuestros alumnos de la Universidad de Guanajuato llevaron a cabo más de 2.100 encuestas que se aplicaron a diferentes sectores, a diferentes segmentos de la ciudadanía. Se aplicaron aproximadamente 287 encuestas a turistas extranjeros, otro tanto a turistas nacionales, otro tanto a comerciantes, a estudiantes y a ciudadanos, digamos, de comunes y corrientes dentro del ayuntamiento, para saber cuáles son las 3 principales áreas de oportunidad o los 3 grandes desafíos que tiene la ciudad. Y aunque el orden de prelación fue diferente, fue muy sorprendente que entre unos 25 reactivos que les poníamos como opciones, fueron 3 las cosas que ellos destacaron. Todos los segmentos de la población que participaron en la encuesta hablaban
de la recolección de basura y la cuestión de la suciedad en la ciudad. Hablaban también la cuestión de la movilidad, incluyendo la cuestión de los estacionamientos, y también mencionaban lo de la seguridad. Si bien es cierto, para ciertos segmentos la cuestión de la seguridad tomó el primer lugar, la cuestión de la movilidad el segundo, y la cuestión de la basura y la limpieza el tercer lugar, lo que fue una constante es que todos y cada uno de los 6 segmentos que fueron encuestados mencionaron estos 3 problemas como prioridades. Por lo tanto, lo que creo que podríamos hacer y utilizar los hermanamientos existentes, o bien tomar en cuenta para hermanamientos futuros, sería cómo podemos ayudar a dar solución a estos 3 grandes problemas que, repito, no es el doctor Fernando Díaz Pérez, un servidor o algún miembro del ayuntamiento quien considera esto, sino grandes sectores, usuarios o población flotante o permanente en la ciudad, que determinan que en efecto estos son los 3 grandes problemas. ¿Cómo pudiéramos llegar a ser de alguna manera redes para compartir mejores experiencias en materia de gestión urbana? ¿Cómo podríamos, verdad, qué experiencias, por ejemplo, de Morgantown, ellos cuentan con un monorriel elevado que ha logrado de alguna manera dar respuesta a los problemas de embotellamiento y tráfico en una geografía que no es muy diferente a la nuestra, ¿no? También está enclavado en una cañada. Ellos tienen un río, no un río entubado como el nuestro, pero también tienen un río. También ellos enfrentaron este problema de tráfico que hoy podemos ver, Rodrigo. Salgamos, tratemos de ingresar en cualquiera de los accesos a la ciudad entre 7:30 de la mañana y 8:15 y se ha convertido en un calvario, ¿no? Entonces, estas experiencias que han desarrollado en otras latitudes a lo mejor nos podrían dar ciertos nortes o cierta orientación de cómo resolver estos problemas, ¿no? Ahora, nosotros también creemos que hay algo que tiene que ofrecerle Guanajuato, capital del mundo, ¿no? Y es la experiencia, por ejemplo, en materia de organización de eventos culturales, eventos deportivos. En unos días más, ¿verdad? Tenemos programado el rally aquí en Ciudad de Guanajuato, junto con un par de ciudades adicionales dentro del estado de Guanajuato. La experiencia acumulada de 49 años en el Cervantino, pues es también sumamente importante, ¿no? Entonces, creemos que estos hermanamientos, más allá del apretón de manos y sin menospreciar la cuestión de intercambio de reinas que platicábamos fuera del aire, serían algo muy importante, ir institucionalizando los hermanamientos como una forma para dar respuesta a demandas ciudadanas y a problemas, áreas de oportunidad, desde una modernización de los acuerdos de hermanamiento. Bien, entonces, siguiendo la metodología que ustedes desarrollaron, de estos 3 componentes, visibilidad, funcionalidad y racionalidad, claramente pues el intercambio, el programa de hermanamiento con la ciudad de Ashland, en Oregon, pues es aparte de los otros 32, ¿no? La historia ha sido muy rica y creo que en ese sentido ambas universidades, tanto la Universidad Pública Estatal, la Universidad de Guanajuato, como la Universidad del Sur de Oregón, juegan un papel fundamental. Pero bueno, existen otras ciudades, Morgantown, por ejemplo, en Estados Unidos, tenemos varias en Europa, que buscan a Guanajuato. Platicábamos de compartir mejores experiencias, pero ¿qué tiene Guanajuato como mística, como oferta, que hace atractivo para el extranjero, para lo internacional, desde la vista global, para buscar a Guanajuato y firmar un hermanamiento con nosotros? Guanajuato es muy atractivo por diferentes razones, y es lo que hemos también averiguado. Mientras hay ciudades en el mundo que logran tener acuerdos de hermanamiento porque van y se acercan a otras ciudades, si nosotros revisamos, en realidad son pocos los hermanamientos que ha gestionado Guanajuato, en el cual la parte que los ha iniciado o buscado es Guanajuato. Generalmente, como tú dices, Rodrigo, Guanajuato es buscado, al parecer es un imán. Y yo creo que aquí se conjuntan una serie de factores. El hecho de que es una ciudad patrimonio. Hay muchos lugares que son patrimonio, pero son el centro histórico o determinado lugar dentro de una ciudad, ¿no? En Ciudad de México tenemos, ¿verdad?, a Ciudad Universitaria, tenemos la cuestión de Xochimilco, centro histórico, pero no es la ciudad en su conjunto, el patrimonio. Eso es algo que diferencia, por ejemplo, a San Miguel de Allende y a Guanajuato, que no es nada más el centro histórico, sino la ciudad en su conjunto. Creo que el hecho de que dentro de la parte centro de la ciudad no haya semáforos,
la cuestión también del no contar con una zona industrial hace que Guanajuato se convierta en un gran atractivo porque se convierten en ciudades únicas. Uno puede volver a ver a ciudades que podrían llegar a ser más o menos análogas, entre ellas Zacatecas. Pero ya Zacatecas, con el nivel de urbanización y el nivel de tráfico que se maneja, ya es una ciudad que está llena de semáforos, etcétera. Entonces eso le puede llegar a restar cierta importancia. El hecho de auspiciar el Festival de Cervantes más grande del mundo también es algo que detona este interés. Platicando con personas de Ashland, decían, pues es que Guanajuato es más o menos el análogo de Ashland, en el sentido de que ellos reciben el Festival de Shakespeare, uno de los principales a nivel mundial, y nosotros recibimos el más importante, somos la capital cervantina de América. Creo que también un poco esta cuestión que tú mencionabas ahorita de mística, el hecho de ser una ciudad de leyendas, el hecho de contar con una serie de inmuebles catalogados, ¿no? No debemos de olvidar que en nuestra universidad, por ejemplo, aparecía hasta hace poco en el billete de 1,000 pesos, ¿no? Muchos políticos han iniciado sus campañas y los primeros spots se dan aquí en Ciudad de Guanajuato. El hecho también de ser el epicentro del movimiento de independencia en el país, creo que le ha dado esta cuestión de unicidad. Pero no nada más es el Cervantino, es la cantidad de eventos culturales que recibimos cada año. Podemos voltear y más allá del Cervantino tenemos el Guanajuato International Film Fest. Tenemos el rally que ya vive, me parece que el 11º aniversario de estando aquí en Ciudad de Guanajuato. Entonces creo que hay una serie de cuestiones que le dan esa cuestión, ese carácter único, las calles subterráneas, que es difícil encontrar. En muchos lugares encontramos pasos subterráneos, pero en sí un sistema de calles subterráneas en México es difícil hallarlo en algún otro lugar. Entonces eso creo que hace muy atractivo y hace que muchas ciudades en el mundo deseen hermanarse con nosotros, porque hay una serie de expertise y encantos que tiene Guanajuato que hace que Guanajuato no tenga que ir a buscar al mundo los hermanamientos, sino que el mundo viene a nosotros. Claro, y coincido totalmente con esa visión. Y Barbancoite decía que nos sentimos más mexicanos cuando andamos fuera que cuando estamos aquí, y creo que eso nos pasa a veces al propio guanajuatense. Como acostumbramos a vivir aquí, perdemos un poco la dimensión del tesoro inmenso, el patrimonio sobre el que estamos pisando y el que estamos habitando. Y nos hace falta una nueva conciencia colectiva, me parece, construir un nuevo contrato social, que es parte del objetivo de estos episodios de Haciendo Ciudad, de las columnas de Haciendo Ciudad, que es sensibilizar y generar una cultura ciudadana democrática, de lo que implica construir en colectivo, ¿sí? El patrimonio es de todos y a todos nos debe interesar preservarlo, promoverlo y acrecentarlo, porque finalmente aquí vivimos, somos afortunados de vivir, como dicen luego medio poéticamente, en este rinconcito del cielo. Y entonces, pues es esta mirada de la investigación internacional, multicultural, global, cómo podemos utilizar todo este conocimiento que está, digamos, en la periferia, y esas experiencias que hablábamos hace un rato, las mejores prácticas en otras partes del mundo, para construir ciudadanía desde lo local. Sí, yo creo que aquí no basta con que Guanajuato sea un imán, como estábamos mencionando, sino cómo traducimos estas posibilidades que resultan de ser un imán, de ser atractivos para el mundo. Hay un concepto que seguramente conoces, que se utiliza mucho en las relaciones internacionales, el concepto de poder suave, ¿no?, de Joseph Nye. Y el concepto de poder suave normalmente se ha limitado a los Estados-nación. Pensamos en el poder suave de Estados Unidos a través de Hollywood, a través de su cultura popular. Pensamos el poder suave de los franceses a través de su viticultura o a través de su gastronomía. Pero pocas veces hemos explorado este concepto del poder suave en el plano subnacional, en el plano municipal, ¿no? Y creo que aquí lo que tiene que hacer Guanajuato es, hombre, ya que recibimos tantas solicitudes para hermanarse con nosotros, también tratar de obtener algo del mundo. Es decir, hay que abrir nuestra ciudad, nuestra oferta cultural, arquitectónica, al mundo, pero también ver cómo podemos aprovechar los contactos que estamos estableciendo con el mundo para atraer nuevas ideas, inversiones, oferta gastronómica, oferta cultural para nuestra propia ciudadanía, Rodrigo. Algo que yo siempre he soñado y me gustaría terminar con esto, ¿no? De repente
en el Cervantino sabemos que contamos con un país o más invitado cada año y con un estado de la República invitado, pero nunca hemos contado con una ciudad hermana como invitada, ¿no? Y creo que es el momento en que podamos traer una ciudad hermana invitada cada año. Esto podría rejuvenecer este Cervantino y quitarle un poco ciertos estereotipos o ciertas cuestiones que ha desarrollado el festival a lo largo de casi medio siglo, ¿no? Y con esto, a lo mejor antes o después del Cervantino, aprovechar para hacer foros, ¿verdad?, con otras ciudades hermanas de cómo se atiende el problema de la movilidad, cómo se atiende el problema de la basura, cómo se atiende el problema de la seguridad en el resto de las ciudades hermanas. O sea, aprovechar este atractivo que tenemos con el Cervantino o con el Rally o con el GIF para tratar de responder a una serie de cuestiones que aparentemente no son parte ni del Cervantino, ni del GIF, ni del Rally, no son en materia de cine, no son en materia de danza, teatro o en materia de deporte, pero que necesitamos nosotros, como tú dices, ir construyendo la ciudadanía desde procesos democráticos e innovadores, ¿no? Entonces, esa sería la invitación, aprovechar este poder suave que lo tenemos desde el punto de vista cultural para traducirlo en cambios sustanciales para la ciudadanía. Me parece que dan el clavo, tanto usted como el invitado anterior al podcast, que es el don Juan Manuel de España, de Alcalá, que decía que el primer ejercicio que tendríamos que hacer es conocernos. O sea, si ponemos al centro al sujeto, en este caso al ciudadano, de cualquier país del mundo, pues la primera iniciativa que tendríamos que hacer es buscar quiénes son nuestras ciudades hermanas, cómo son los ciudadanos de allá y qué podemos aprender de ellos para enriquecer nuestra propia vida y a su vez qué podemos también nosotros compartir. Y bueno, desde ahí creo que deberían de comenzar estos ejercicios de ciudadanía a través de los hermanamientos que ya se tienen. Entonces creo que es un reto que tenemos todos como ciudadanos de Guanajuato. Pues primero conocer, a lo mejor la gran mayoría de nosotros no conocemos los 33 hermanamientos que existen y habría tal vez muchas oportunidades ahí que estamos dejando de lado porque esperamos que alguien más sea quien lo resuelva, quien lo conozca y que nos los traiga aquí para no nosotros tener que batallar en nada. Y pasando en este tema de la conciencia ciudadana y conciencia cívica, creo que es una oportunidad que existe también porque los hermanamientos ahí están, independientemente de que se hayan activado o no, hay una riqueza ahí por explorar. Y que simplemente por el ser ciudadano de esta ciudad tenemos la posibilidad de abrir las puertas de otras ciudades del mundo, porque ya existe cuando menos un antecedente administrativo, político, gubernamental, que hay contactos con la ciudad. Y bueno, pues ojalá que no pase de ser solamente una investigación de la academia, que no se pase solamente de ser una iniciativa de alguna comisión del ayuntamiento, sino que la propia ciudadanía se apropie de estos espacios. Fíjate que en esta multiplicidad de plazuelas que tenemos aquí en Guanajuato, que son muy hermosas, no sería una mala idea que pusiéramos un mapa del mundo interactivo de alguna manera, o un mapa artístico, y que ahí reflejáramos cuáles son nuestras 33 ciudades hermanas, así haciendo una cuestión que no requiere de una inversión cuantiosa, darle visibilidad para que tanto quien nos visita de otros lugares del Estado, de la República Mexicana, o simplemente los ciudadanos que paseamos con nuestras familias en un fin de semana, podamos acercar a un mapa del mundo y decir, oye, hay este interés o nuestra ciudad ha sido visitada o ha sido tomada como un modelo de inspiración en alguna dimensión de la vida humana dentro de estas 33 ciudades alrededor del mundo. Creo que sería algo muy bonito y nos daría un nuevo atractivo como ciudad, ¿no? También. Pues me quedo con esa idea, por supuesto la sumo, esta parte que nos toca a nosotros. Y bueno, pues ojalá que podamos seguir rebotando ideas y construir puentes cada vez más cercanos, vínculos entre la parte académica, las investigaciones que se realizan, que nos ayudan a nosotros a tomar mejores decisiones fundamentadas, no basadas en improvisación ni en ocurrencias, sino en un marco normativo y sustentado en investigación, tanto de lo que hay aquí a nivel local como lo que se maneja a nivel federal, estatal, que bueno, eso es parte de la investigación que ustedes están realizando. Doctora Añorbe, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Rodrigo. Y seguiremos en comunicación.